Hola chicos, buenos días, bienvenidos una vez más a su clase de Español 2. El día de hoy vamos a continuar con la fase número 5, el cual tiene los temas de los tipos de tramas, desenlaces y voces narrativas que participan en cualquier obra, ¿sí? Ya les sea cuento, novela, narrativa latinoamericana, etcétera. Y el aprendizaje esperado de esta fase es que usted aprenda cuáles son los tipos de tramas, desenlaces y voces narrativas que rodean a las obras, cuentos, novelas, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y el primer subtema que vamos a ver es acerca de los tramas. Y aquí nos dicen que existen dos tipos de tramas, los lineales. Ahí le puse las lineales y los no lineales. Los lineales nos dice que se caracterizan por narrar hechos de manera cronológica, es decir, en la manera en que ocurrieron los hechos, ¿sí? O sea, de cuenta que, por ejemplo, sería como cuando usted nace, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, yo nací, yo aprendí a caminar a esta edad, aprendí a hablar a esta edad, fui a la escuela, me gradué, entré a un equipo de fútbol. O sea, está manejando su vida o está narrando su vida de una manera lineal, de una manera cronológica, desde el inicio hasta el final o hasta el día de hoy, en cualquier circunstancia. Entonces, eso va a ser un lineal. Ahora vamos a ver los no lineales. Perdón, antes de pasar al no lineal, aquí nos dice, por ejemplo, que ya ven que les dije que la estructura que se siguiera desde un inicio hasta un final o hasta la actualidad. Bueno, y básicamente la estructura que sirven son planteamiento, desarrollo y desenlace. En el planteamiento pues se narra la historia o es la presentación de una historia. El desarrollo es donde se va a presentar el conflicto, ¿sí? Y el desenlace pues es el final, la manera en cómo va a terminar mi historia. Ok, ahora pasamos al trama no lineal. Y en este nos dice que se caracteriza por reconstruir la historia sin orden cronológico y se divide en dos partes. La primera parte se llama in media res, que significa en medio del texto, chicos. Y nos dice que en este trama es cuando se inicia con la historia ya avanzada, ¿sí? O sea, no inicia como... Si estamos hablando de, a ver, ¿qué cuento estará bueno decirles? Por ejemplo, Caperucita Roja, que ya ven que empieza contando de que esta era una niña que usaba una capa, que vivía con su mamá, etcétera. Bueno, no. Aquí entraría, como nos dice que es sin orden cronológico, puede entrar que diga, pues Caperucita iba de camino a su casa y entonces se encontró el lobo. O sea, ya me está contando la trama o ya va a llegar al clímax, a la problemática y no necesariamente me contó desde un inicio cómo era Caperucita, sino ya me llevó al momento de los hechos, al momento en el que se va a poner buena la historia, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y luego pasamos al otro, que se llama in extrema res, que significa al final de, y nos dice que en estas narraciones inician con el desenlace. Sí, por ejemplo, ahora es muy común que en sus series de Netflix, por ahí los que ven, muchas de estas series inician, la escena que inicia es de algo que pasó al final, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que aparece una escena donde una persona están ahí, están investigando un asesinato. Y luego, ¿de qué va a tratar la historia? Bueno, de que va a ir narrando desde el inicio hasta llegar a ese momento del asesinato. Pero al inicial ya nos dijo qué va a pasar y solamente la trama se va a encargar de llevarnos hasta ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, repasando rapidito, dijimos que los tramas son los no lineales y los lineales. Los lineales, son los que se narra en orden cronológico la historia y los no lineales en el que puede iniciar en medio o al final y desde ahí pues comenzar a dar una historia, un seguimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a tramas, chicos. Ahora vamos a pasar a los desenlaces. Y en este vamos a ver que existen dos tipos de desenlace.
Y aquí les puse una imagen para que no se les olvide que desenlace significa final, o sea, cómo va a terminar mi historia. Y nos dice que puede ser abierto y puede ser cerrado. Dentro del desenlace, y aquí antes de pasar les puse una explicación, pero si se les olvidó. Nos dice que el desenlace o el final es la parte donde suele dar el clímax, la solución del problema y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. O sea, básicamente el desenlace o final es cómo terminó mi historia, qué pasó con los personajes, etc. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del desenlace abierto nos dice que en el final se produce la sensación de que la historia quedó inconclusa, lo cual da la libertad al lector de interpretar el final según haya percibido la historia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando tenemos un desenlace abierto, hablamos de que de cierta manera queda inconcluso, o sea, no te dice qué pasó y ya va a depender del lector cómo lo va a interpretar, ¿sí? O sea, tú estás siguiendo la historia, tú llevas tu imaginación, tú llevas el escenario en tu mente y que al final, no sé, vamos a suponer que nada más te dice, y María se fue y ya no te dijo si se quedó con su amor, si regresó a su casa, qué pasó con ella, si estudió, si no estudió, y en base a cómo tú hayas percibido la historia es el final que tú le puedes poner. O sea, va a quedar a tu imaginación. Puede haber tantos finales y tantas opciones alternativas porque como no tiene un final en sí, es abierto, es a tu interpretación, o sea, te lo deja a ti para que tú puedas crear un final. Y por otro lado tenemos el final cerrado, que es el que comúnmente conocemos o el más popular, y nos dice que produce la sensación de que la historia terminó, ya que esta cuenta absolutamente todo y no deja cabos sueltos. Ok, que es la que comúnmente conocemos, sobre todo los infantiles, ¿sí? Cuando hablamos de que termina y dice colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahorita les daba el ejemplo de Caperucita. Caperucita tiene un final cerrado. ¿Por qué? Porque te dice qué pasó con Caperucita, qué pasó con su abuela, qué pasó con el lobo, qué pasó con el cazador. En cambio, si hubiera sido la historia nada más hasta llegó Caperucita, entró a la casa de su abuelita y se topó con el lobo. Ok, y fin. O sea, ella sería un desenlace con final abierto. O sea, ya no te dice qué pasó, si el lobo se comió a Caperucita, si la defendieron, si descubrió que la abuelita estaba en el armario, etcétera. O sea, tú le puedes dar el final que tú quieras. Pero pues obviamente esta historia tiene un desenlace cerrado. Nos narra exactamente todo lo que pasó con cada uno de los personajes que intervinieron a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar con las voces narrativas, ¿ok? Ya vimos tramas, ya vimos desenlace, ahora pasamos a las voces narrativas. Y las voces narrativas es básicamente los tipos de narradores que existen, y existen 3 tipos de narradores. El primer tipo de narrador que nosotros podemos encontrar se llama omnisciente. Y nos dice que este narrador es el que sabe toda la historia, incluso lo que piensan los personajes, y se caracteriza por ser objetivo. Y acá abajito nos dice que conoce a la perfección la historia y el desenlace. Habla de los personajes en tercera persona y no forma parte del trama, ¿sí? O sea, es un narrador que él ya va a conocer absolutamente todo de los personajes, sabe cómo inicia, cuál va a ser la problemática, cómo va a terminar, sabe cuáles son los sentimientos de cada personaje, sabe hacia dónde va a ir el trama sin importar las vueltas que tenga. ¿De acuerdo? O sea, sería el que conoce absolutamente todo, la historia, final, desenlace, como usted lo quiera llamar, más los sentimientos, ambiente, todo lo que esté involucrado en la historia, lo va a conocer este tipo de narrador. Se lo repito, es omnisciente. Ahora vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar del narrador que es protagonista. Como su nombre lo dice, protagonista. Y nos dice que es el que cuenta su historia
solo conoce lo que ha vivido, se caracteriza por ser subjetivo. ¿O qué quiere decir esto? Que como es un narrador protagonista, él va a estar narrando la historia. Por ejemplo, yo, Misana, voy a narrar mi historia desde cuando crecí, todo lo que he hecho, todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Pero obviamente yo lo voy a estar narrando desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, pero yo no sé qué pensó a lo mejor mis maestros de mí, o no sé qué pensaron mis papás de mí en ese momento, en algo que yo hice, no sé qué pensó la sociedad de mí, ¿sí? Solamente lo cuenta desde su punto de vista, de lo que vivió, de lo que él pasó, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver al último tipo de narrador y se llama narrador testigo. Y este ya se los había mencionado cuando empezamos a hablar de las narrativas latinoamericanos. Nos dice que es alguien que presenció la historia o se la contó a alguien, por lo cual la cuenta desde su punto de vista. ¿Ok? O sea, es alguien, por ejemplo, comúnmente cuando cuentan un chisme, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese chisme? La persona a ti te está contando lo que oyó, lo que le contaron, pero a lo mejor esa persona que le contó le metió cosas que no eran, ¿sí? Entonces es básicamente eso, y se lo repito. Bueno, ya como último les voy a repetir. Existen dos tipos de tramas, lineales, no lineales, ya los vimos cuáles son. Existen dos tipos de desenlaces, abiertos y cerrados. Y existen tres tipos de narradores, omniscientes, el protagonista y el testigo. El omnisciente es el que va a saber absolutamente todo. El protagonista es el que solamente va a conocer la historia desde su punto de vista y el testigo es alguien al que le contaron la historia y él la va a dar a conocer como se la contaron. ¿Sí? Obviamente no va a saber si es verdad o no es verdad, solamente va a pasar la información. Y bien chicos, esto sería básicamente lo que se va a estar viendo esta semana. Y de tarea se la voy a escribir en Classroom, ¿sí? Ahí les voy a dejar las especificaciones. Les recuerdo que va a haber un Classroom nuevo solamente para personas que están en línea. Y ahí van a subir sus tareas. Ahí les voy a dejar las indicaciones, pero básicamente van a ser algunas actividades que vienen en su libro, que son para identificar los tramas, los desenlaces y los narradores que existen. Y aparte les voy a encargar que hagan un cuadro mental, ¿sí? Un mapa mental que tenga la información que viene aquí en su video. Pero igual en Classroom les dejo especificaciones, les dejo rúbrica, ahí les pondré la ponderación y todo lo que tienen que tener. Y bueno chicos, pues sería todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Dios les bendice. Cualquier duda o aclaración, ya sabe, puede escribirme o mandarme un mensaje de manera personal. ¿De acuerdo? Pues cuídense mucho. Dios les bendice. Bye.